Muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa número 10 de la serie En Consulta con Javier Escamilla. El día de hoy tenemos preparado un tema muy interesante, como tratamos de hacerlo cada semana. Esperamos que sea de su agrado. Les pido que aprovechen estos primeros minutos de transmisión y nos apoyen compartiendo la transmisión para que podamos estar en contacto con más personas mientras hacemos esta transmisión. Vamos a ver, ahorita ya tenemos nuestro primer viewer. Vamos a esperar unos momentitos más a que estemos un poquito más. Saludos, compadre. Estamos pendientes con el rastreo. Yo creo que ahorita, terminando la transmisión, podremos programarlo. Les pido que ahorita me ayuden, por favor, a compartir, entrar a la página, compartir esta transmisión para poder empezar ya en forma con nuestro programa número 10 de la serie En Consulta. Yo estoy haciendo por mi parte lo mismo, así es que hola Silvia, hola Dan, saludos desde el comedor de tu casa en La Paz. Claro que sí, siempre es un gusto estar conviviendo con mis queridos amigos, alumnos de la ciudad de La Paz. Ahora sí que es una de mis ciudades favoritas, digo, sin ofender ninguna de las otras en las que se me ha permitido estar, pero sí, efectivamente, en La Paz he recibido mucho cariño, mucho aprecio y sobre todo, pues se nos ha permitido compartir. Saludos al Mago, sí, mi querido Mago, gracias por estar aquí al pendiente de esta transmisión. El Mago es el hijo de Adán Castro Villalobos, nuestro querido amigo de allá de La Paz, y él siempre anda haciendo magia, por eso le decimos el Mago. Entonces, es un saludo muy cordial a mi querido amigo el Mago, ¿sí? El famoso Adán René. Muy bien, bueno, pues entonces, entrando en materia, ya que pudimos hacer la compartición de este programa, trataremos entonces de llevarles a ustedes un tema muy completo. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son el análisis del contenido del lenguaje. Saludos, Jenny. Andas allá en la hermosa Guadalajara, efectivamente, otro lugar muy bonito donde nos ha permitido trabajar, es la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Tenemos muy buenos recuerdos, de hecho, el vínculo es muy interesante, pero llegamos a la ciudad de La Paz gracias a Dan, que nos invitó desde un curso en Guadalajara. Entonces hay una relación muy padre, muy interesante. Como dices tú, Jenny, en un interesante punto de vista, las relaciones que se generan en esto. Gracias por tus saludos desde Guadalajara, tú también eres de La Paz. Jenny es una de las personas que conozco que están más preparadas en todo lo que son las tradiciones de la medicina tradicional mexicana, y he aprendido mucho de ella. Entonces, vamos a entregarles este programa que, por ejemplo, para Jenny y para sus compañeros de grupo, podría ser un pequeño adelanto de lo que verán en el curso de biomagnetismo emocional que tendremos en el mes de julio en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Ok, bueno, hablando del análisis de contenido del lenguaje.
¿Por qué es tan importante darnos cuenta de lo que decimos, cómo lo decimos? Podría parecer que fue un simple dicho, que yo así lo solté. No, fíjense que es muy importante tomar en cuenta qué decimos, cómo lo decimos, por qué lo decimos, en qué momento lo decimos y bajo qué circunstancias lo estamos diciendo. ¿Por qué? Porque hay una regla en la medicina y obviamente en el análisis de contenido del lenguaje. Agradezco también mucho a la formación que nos aporta Juan Pablo Rodríguez y No Verbal Consulting Group, que nos han dado ahora sí que las semillitas de esta educación, que obviamente recomiendo mucho que se acerquen a aprender de los mejores. Entre ellos pues está obviamente el primer lugar No Verbal Consulting Group, que es altamente recomendado por su servidor. Ellos están en Ciudad de México para aprender todo lo que es relativo a los análisis de conducta y comportamiento, detección de mentiras y otras herramientas muy útiles, que a mí en lo personal en consulta pues podríamos decir, bueno, ¿y tú para qué quieres eso, verdad? Es muy importante y ahorita durante este programa nos vamos a dar la idea de por qué es tan importante entender el lenguaje y la importancia y la valoración que tiene ese lenguaje en el paciente, ¿sí? Si nosotros hablamos de que un cambio en el lenguaje nos representa un cambio en la realidad, ¿sí? Tenemos que darle, hola Silvia, gracias por estar viendo la transmisión. Decimos entonces que es importante o no lo que significa o lo que digamos o en el qué momento lo digamos y cómo lo digamos, ¿sí? A veces tú puedes decir una frase en un momento y luego decirla en otro momento y tener dos significados completamente distintos. Sabemos que hay frases que dice una persona y que luego las dice otra y tienen dos significados distintos. El mejor ejemplo o el más sencillo es cuando algún amigo te dice menso, hasta te ríes, ¿sí? Pero cuando un enemigo te dice menso, se causa un conflicto, o se provoca un conflicto o se activa un conflicto. Entonces, cuando nosotros estamos en consulta, literalmente como se llama este programa, es muy importante aprender a escuchar. Aprovecho que está Silvia en línea y ella me dio una frase que le dieron en su capacitación como acompañante en tanatología, ¿sí? Y decía ella que teníamos que tener orejas de Dumbo, ¿sí? Y pico de colibrí, ¿sí? Y esto a final de cuentas pues también es otra forma de decir que tenemos dos oídos y una boca, entonces que hay que escuchar el doble de lo que decimos y también que hay que escuchar mucho y hablar muy sutilmente, es decir, en cuestión de pensar muy bien, tener bien claro qué vamos a decir y ser bien puntuales en lo que tenemos que decir. Nosotros como terapeutas estamos en una constante escucha porque en la entrevista inicial el paciente nos va a dar los mayores elementos que nos puede aportar para poder determinar cuál es la causa real de su padecimiento y poderla trabajar, ¿sí? A final de cuentas, lo hemos mencionado en el transcurso de estos ya 10 programas, gracias a Dios y a todos ustedes, hemos podido ya hablar de que una enfermedad, una lesión, un lo que sea, lleva una historia. Y lleva una historia porque pertenecen a un ser humano. Al pertenecer a un ser humano, una misma lesión, una misma enfermedad, un mismo detalle se puede, ahora sí que vivir de infinidad de formas posibles. ¿Ok? Entonces, es importante aprender a escuchar y sobre todo darnos cuenta en qué momento la persona
suelta esas llaves, porque esas llaves para entrar no las tenemos nosotros, esas llaves las tiene la persona. La puerta hacia el corazón de la persona, la puerta hacia el verdadero y profundo padecimiento, la tiene la persona y se abre. Bueno, ok. Perdón, tuvimos un pequeño detallito en cuestión de la transmisión. Esperamos. Ahí estamos. Adriana se va conectando. Gracias. Saludos, comadre. Ahorita la checamos en una oportunidad. Y estábamos hablando de la importancia del análisis de contenido del lenguaje. Entonces, a ver, vamos a ver. Decíamos ahorita una frase que dice: un cambio en el lenguaje revela un cambio en la realidad. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿En qué tono lo decimos? Todo es importante. La comunicación verbal y no verbal, ambas tienen validez. ¿Sí? Algunas personas decían, no, es que tiene un mayor porcentaje la comunicación verbal, otras no, tiene mayor porcentaje La realidad es que no hay un porcentaje de una o de otra, sino que ambas son importantes. Y sobre todo aprender a interpretar la combinación de ambas. Porque una persona puede estar diciendo algo verbalmente y expresando otra cosa en su lenguaje no verbal, lo cual nos daría una congruencia de canales de comunicación, ¿sí? O más bien en este caso una incongruencia en los canales de comunicación. Por lo tanto, ¿sí? Querido maestro Juan Pablo, pues ahora sí que a usted no le puedo... ahora sí que no le puedo enseñar a hacer chiles a Clemente Jax. Está conectado y para mí es un honor tener aquí a uno de mis maestros en cuestión del análisis de conducta y comportamiento. Y entonces, precisamente de la importancia dentro de lo que es la salud del análisis de contenido del lenguaje. Una persona, ¿sí?, nos va a explicar de manera muy diferente algo que realmente está sintiendo y algo que no está sintiendo. Cuando la persona ha oído, ha escuchado, le han platicado, tal vez cómo se siente tal o cual enfermedad, nos puede narrar a veces muy convincentemente como si ella lo estuviera sintiendo, pero va a ser muy notorio o va a ser bastante notorio cuando la persona realmente ha vivido eso y cuando la persona solamente está diciendo que lo vivió. Es bien importante porque hoy en día las personas llegan a consulta ya con su diagnóstico en mano, pero no con su diagnóstico en mano, ¿sí? Gracias, querido maestro, por sus buenos deseos. Y claro, ya les mencionaba yo al inicio de la transmisión que si quieren aprender estos temas de análisis de conducta y comportamiento, detección de mentiras, pues obviamente la mejor institución para formarlos es No Verbal Consulting Group en Ciudad de México con el licenciado Juan Pablo García Olvera. Gracias, maestro, por estar aquí en la transmisión. Entonces decíamos que a veces el paciente llega con su diagnóstico, pero su diagnóstico fue, pues sentía esto y me metí a internet y empecé a ver y me di cuenta de que dice que lo que yo traigo, luego voy a sentir esto y luego voy a sentir esto y la gente lo empieza a somatizar, ¿sí? O empieza a incluso decir que sí lo siente cuando todavía no presenta esa sintomatología. O incluso empiezan a inventar síntomas, empiezan a decir cosas que no sienten, pero que creen que son significativos de una enfermedad grave. Siempre acuérdense que hablábamos en programas anteriores que tanto el dolor como ahora sí otros elementos dentro de la medicina son bastante subjetivos, porque pues cuánto duele es muy difícil de cuantificarlo. Cada persona dice
me duele mucho, me duele poco, me duele, y a lo mejor dos personas diferentes pueden estar, uno con que se clavó una astilla y decir que le duele muchísimo, y otro que tiene un brazo cortado y dice no es tolerable, ¿sí? Entonces eso pues ya es otro tema que estaríamos hablando, se llama umbral del dolor, que obviamente tiene un contexto diferente. Pero bueno, estábamos diciendo, los seres humanos nos comunicamos, pero es muy diferente el comunicar algo que realmente viví que algo donde no he estado, ¿sí? Entonces, si el paciente realmente está sintiendo un dolor, una enfermedad, me lo va a describir de una manera tan pura, con tantos elementos, entre ellos, ahora sí que sentimientos y palabras que no usaría una persona que solamente quiere decirme que sintió algo que no está sintiendo. Vamos a decir que una narración es importante poder, como decían, analizar todos los pronombres, los nombres, los verbos que utiliza, sobre todo el contenido, qué tan rico es este contenido, qué tan vago es este contenido, porque a veces llegan los pacientes y nos dicen, siento algo en mi interior desde hace ya rato. Ah, caray, siento algo desde hace rato. Son elementos que no nos permiten a nosotros como terapeutas llegar a un análisis todavía, y nos invitan a seguir, ahora sí que a seguir provocando el relato espontáneo del paciente. Dentro de lo que es la medicina se dice que acuérdense que un elemento que me diga espontáneamente el paciente vale más que 10 elementos que yo pueda, ahora sí que sacarle con preguntas. Entonces la labor del terapeuta en este caso es motivar o incitar esa respuesta de querernos contar más. No ahora sí que no en el afán del chisme, ¿verdad? No de vamos a enterarnos de toda la historia completa, sino de poder identificar realmente por qué podría estar mi paciente manifestando tal o cual situación. Acuérdese usted que nosotros no nos enfermamos de nada que no tiene que ver con nosotros mismos. Si no, todos nos enfermaríamos de lo mismo. Cuando nosotros hablamos de que es que las enfermedades son virales, sí, pero ¿por qué no les dan a todos? ¿Por qué? Oye, es que eso le dio por comer en un puesto de tacos. Sí, pero ese día en el puesto de tacos comieron 20 gentes y solamente él se enfermó. Entonces, a final de cuentas, tiene que consolidarse varios elementos para que pueda darse tal o cual padecimiento. Entre ellos, pues es importante que usted sea claro a la hora de expresar lo que siente, qué siente, cómo lo siente, desde cuándo lo siente. Ese relato que usted da al inicio de la consulta es la mejor herramienta que tiene el terapeuta para ayudarlo a curarse o a salir de su problema de salud, recuperar su salud y mantenerla. Imagínense, hay una frase que yo les digo mucho a los alumnos en los cursos de inteligencia emocional. Les digo, cuando usted tiene claro, o cuando en este caso el consultante tiene clara la cronología de cuándo inició la enfermedad, tenemos una pregunta que es obligatoria como terapeutas, ¿sí? Que es indagar qué pasó en tal o cual fecha. Porque siempre que el paciente tiene una referencia clara de, es que fue desde febrero del año pasado. Bueno, algo pasó en febrero del año pasado que cambió su realidad. De otra manera no tendría tan claro, ¿sí? Esa fecha fue significativa, formó un antes y un después en el proceso de la enfermedad, ¿sí? Hay elementos que vamos a ejemplificar un poco, y lo platicábamos una vez en uno de los cursos.
Imagínense una persona que dice, oiga, yo tengo dolores de cabeza todos los días a las 5 de la tarde. Ah, caray, pues eso se sale de la norma. Digo, tener dolores de cabeza es bastante común para la mayoría de las personas. Yo creo que la mayoría de las personas hemos experimentado en algún momento un dolor de cabeza. Pero, pues que ese dolor se presente a las 5 de la tarde, y más extraño aún que tenga horario de salida, que sea a las 6 de la tarde. O sea, a las 6 de la tarde pasa el dolor. Qué curioso, ¿verdad? Para nosotros como terapeutas es un valor importante el poder identificar que hay algo que indagar en ese momento, ¿sí? Algo ya nos está diciendo que a las 6 inicia algo, a las 7 cambia la situación y el dolor desaparece. Bueno, cuando seguimos indagando nos dice que ese dolor lo tiene desde hace 10 años, ¿sí? Y le digo, bueno, pues que a ver qué pasó hace 10 años. La persona nos dice, es que hace 10 años me peleé con mi hermana y mi hermana era medio bruja. Entonces seguramente me hizo un trabajo, me hizo un hechizo, me hizo no sé qué, y por eso yo experimento estos dolores. Digo, a ver, y si todo esto se generó por una discusión, ¿por qué usted no va con su hermana, habla y hacen las paces y ya se acabó? Dice, pues no se puede. Digo, ¿por qué no se puede? Dice, porque mi hermana se murió hace 5 años. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a entender que usted me está diciendo que hace 10 años tiene un dolor recurrente, que hace 5, pues digo, por un problema que hace 5 años usted ya no puede solucionar porque su hermana ya falleció. Y se queda, decía mi maestro Juan Pablo que cuando las personas hacen esto, era importante revisar o analizar lo siguiente que iba a decir, porque había una contención emocional y por lo tanto lo siguiente que la persona dijera era importante ponerle mucha atención. Ella dice, no, pues sí suena medio ilógico, ¿sí? Pero pues ¿qué hago, verdad? Y bueno, ¿y por qué no voltea al cielo y le dice a su hermanita, ahí muere, ¿verdad? ¿Sí? Y ya se ponen en paz, ahora sí que... Y me dice, al cielo, pues no le digo que era medio bruja, me dice, pues como que al cielo, ¿sí? Pues si acaso voltearé para el infierno, que es donde debe de estar. Digo, no hombre, usted no se mortifique, usted voltee para el cielo y le llegue el mensaje. Usted lo único que necesita es externar su deseo de que este conflicto entre las dos termine. Dice, ¿a poco sí tan fácil? Y le digo, pues bueno, vamos a empezar por ese principio, ¿sí? Ella hizo el ejercicio y efectivamente durante 3 meses, mi querida Ivonne, un saludo, gracias por estarte conectando. Durante al menos 3 meses ella no tuvo dolores de cabeza en el horario que nos había dicho, ¿sí? 3 meses después, aproximadamente, ella me habla y me dice, ahí está, no que ya con eso tenía, con que pedirle perdón a mi hermana y decirle saludos, Katia, que está bien, también desde la ciudad de La Paz. Un saludo, gracias por estar aquí al pendiente de la transmisión. Decía que ella, pues dije, pues no, que ya con eso se me quitaba, ¿sí? Y le digo, bueno, pues a ver, vamos a volver a analizar. Siempre decimos que cuando un síntoma reaparece, ¿sí? Es porque o no dimos con el punto específico que había que tratar,
¿sí? Gracias, Ivonne. Bendiciones para ti. Saludos, Leti, que se va conectando también. O bien, hubo un detallito que no encontramos en la entrevista inicial y que es importante recopilar para poder retomar ese camino de avance. Efectivamente, si ella tuvo mejoría, dimos en parte del clavo, pero a lo mejor la esencia todavía estaba dentro. Y efectivamente, como ella dice que los dolores recurrieron a la misma hora, ahora sí que todo igual, yo cito a la paciente a ahora sí que unos minutos antes del episodio, porque si ella decía o aseguraba que era como relojito a la hora, pues entonces lo importante sería corroborar que eso realmente sucediera. Entonces, ella habla y dice, bueno, ok, ya estoy aquí. Empezamos a platicar, analizar muchos casos, o muchas cosas, platicábamos de una cosa, de la otra, y eran las 5:10 cuando le digo, oiga, pues no me dijo 5:10, 5:15 aproximadamente. Le digo, oiga, pues no me dijo que a las 5 le empezaba el dolor de cabeza. Me dice, ¿por qué? Pues es que son las 5:15. Y me dice, ah, sí, ya sabía, es que aquí traigo el dolor de cabeza. O sea, obviamente ella se le había ido el tiempo, ni siquiera se acordaba de la hora y no estaba en el lugar donde se generaba ese problema. ¿Sí? Entonces el contexto o los alrededores de la situación no eran los mismos. Por lo tanto, era esperable que no se presentara la sintomatología de manera exactamente igual. Entonces, le digo, a ver, cuénteme qué hizo el día de hoy. Y empieza ella su relato y dice, pues en la mañana me levanto a mis hijos, levanto a mi marido, me voy a preparar el desayuno, luego les doy de desayunar, despacho a mi marido, llevo a los niños a la escuela, luego me voy al gimnasio y hago, y me empezó a decir todas las cosas que hacía y pues obviamente hacía muchas cosas, digo, y tenía razón para estar agotada, ¿sí? Y llega al punto en el que le dice, y a las 5 de la tarde llega mi marido. Punto crítico de relación entre un evento y el otro. Y el marido dice, llega mi marido y me empieza a decir que lo atienda, que le haga caso, que le dé de comer, que le haga tal cosa, que X o Y, ¿sí? Y entonces, cuando yo le externo, dijo la señora, que pues me tenga paciencia, que ando cansada, pues me dice que cansada de qué, ¿sí? Si a final de cuentas, pues por eso no trabajas, le dijo, para eso trabajo yo. Entonces obviamente ella estaba agotada, se sentía menospreciada y había un montón de elementos que podían provocar una irritación en el sistema nervioso y una congestión, unas ganas de explotar que provocaban sus dolores de cabeza. Cuando volvemos al contexto inicial, era un problema que tenía con la hermana que no había resuelto y ahora tenía otra vez un problema con alguien que no había resuelto. Por lo tanto, la indicación terapéutica fue, bueno, ¿y alguna vez le has explicado a tu marido todo lo que tú haces durante el día? Y dijo, no, pues es que en realidad él ni me pregunta qué hago, ni qué cosas me pasan, ni nada de eso. Bueno, pues es importante que tú expliques todo esto que ahorita explicaste espontáneamente conmigo, porque él no puede tratarte de una manera diferente si él no es consciente de todo esto que tú haces. Entonces, ella habla con su marido, efectivamente terminan por desaparecer sus dolores de cabeza recurrentes a las 5 de la tarde, cambia mucho la relación de pareja y a final de cuentas
el problema por el cual llegó a consulta se resolvió. Entonces, tengo, gracias a Dios, ya este programa 10. Gracias, Álvaro, por compartir este programa. Les pido a las demás gentes que también me hagan favor de compartir para poder llegar a una mayor cantidad de personas con este mensaje de optimismo que estamos tratando de hacer en cuestión de consulta. Y el día de hoy hablábamos de la importancia de lo que digo, cómo lo digo, de ese análisis de contenido del lenguaje. En medicina, en este caso, hay que tener cuidado con la palabra soy, ¿sí? Hay un elemento muy valioso con la palabra soy que es muy importante que entendamos y que ayudemos a nuestros seres queridos a manejar el soy de una manera eficiente. Cuando hablamos del soy, la definición del soy nos dice que lo que yo soy no puedo dejar de serlo, ¿sí? Por lo tanto, una regla importante que deberíamos de tomar en cuenta es que trate de nunca utilizar o trate de solamente utilizar el soy en compañía de algo que sea benéfico, productivo y valioso para mí. Es decir, soy feliz, soy alegre, soy trabajador, soy dinámico, ¿sí? Soy ¿sí? Soy una persona que le gusta estudiar, soy una persona que le gusta leer, Cuando yo utilice el soy, que vaya siempre acompañado de algo benéfico, de algo agradable, de algo de valencia positiva. Pues si yo utilizo el soy acompañado de algo que tenga valencia negativa, como soy un tonto, soy un perdedor, soy una persona que no nací para amar, como decía Juan Gabriel, ¿verdad? Estoy declarando cosas que pueden ser peligrosas para mí, para mi salud, para mis seres queridos, y obviamente pues no es lo que tenemos como un deseo ideal de nosotros para la vida. Entonces, tenga en cuenta que la palabra clave o la palabra importante en este caso es el soy. Si usted va a utilizar el soy o sus seres queridos utilizan el soy, asegúrese de que lo usen para algo positivo. Si van a referirse a algo negativo en sus vidas, algo que quisieran no estar viviendo, algo que quisieran no estar, pues hay otras palabras como el tengo y el estoy que significan diferente. Decíamos, lo que soy no puedo dejar de serlo, pero lo que tengo puedo dejar de tenerlo, y donde estoy puedo dejar de estar. Por lo tanto, es importante entender esas diferencias. No es lo mismo decir soy diabético que decir tengo diabetes, ¿sí? Soy obeso a decir tengo obesidad, ¿sí? O estoy obeso, ¿sí? A final de cuentas, podría parecer algo sin chistes, sin importancia, pero en mi experiencia de trabajo, créanme que hemos sacado adelante a muchas personas solamente corrigiendo este elemento tan importante como el soy, el tengo y el estoy, ¿sí? Yo lo he dicho en muchas conferencias a nivel de salud natural, ¿sí? Que desgraciadamente en muchas de las, ahora sí que de las propagandas para tratar de quitar algún hábito, algún mal hábito o algún vicio, ¿sí? Utilizan malamente o utilizan equivocadamente el elemento soy. Entonces, soy hipertenso, soy diabético, soy alcohólico, soy drogadicto, híjole,
es un riesgo muy importante el que estamos cometiendo o el que estamos absorbiendo al utilizar el soy en elementos tóxicos o en elementos nocivos para nosotros mismos. Ahí entran el tengo y el estoy. Decíamos, lo que soy no puedo dejar de serlo, pero lo que tengo puedo dejar de tenerlo y donde estoy puedo dejar de estar. Por lo tanto, es bien importante que usted empiece a educarse a sí mismo en que el soy lo utilice en solo para situaciones o cosas de valencia positiva. Si usted tiene una valencia negativa en el elemento, pues mejor utilice tengo o estoy para que tenga abierta la probabilidad de quitárselo, de dejar de estar ahí, de dejar de hacer eso que hace. Es bien importante dentro de lo que es el análisis de contenido del lenguaje, ¿sí? Que nosotros a veces ni siquiera, lo decíamos en el programa anterior, a veces ni siquiera sabemos describir aquello que sentimos. Decimos, ando depre, ¿sí? Ando depre, Dios los libre de saber que es una depresión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que la gente quiere decir cuando dice ando depre? ¿Sí? Pues que anda triste, que algo no le salió bien, a lo mejor anda decaído. Hay lo que es la teoría de las emociones que nos regala Edward Punset y otros investigadores, ¿sí? Ellos nos dicen hay 312 emociones registradas con nombre y con definición, de las cuales 200, ¿sí? son emociones de valencia negativa, ¿sí? Y solamente 100 de ellas son de valencia positiva. Fíjense que entonces para nosotros es más común o es más fácil encontrar algo para decir que nos sentimos mal que de encontrar algo para decir que nos sentimos bien, ¿sí? Entonces, expresar cómo nos sentimos, pues es más fácil decir, pues ando bien, pero pues, ¿sí? Oye, es que me gusta mucho eso que, pues espérame, pues, ¿estás haciendo la dieta? Sí. ¿Ok? Acuérdense que decimos, cómo se dice, en qué tono se dice, o, ay, ya me va a poner a bajar de peso, ¿sí? O sea, entonces me está diciendo que estoy gorda. Ah, caray, pues ya estamos en las formas de decirlo. Ya sabemos cómo lo está tomando el paciente, si lo está tomando como una agresión, si lo está tomando como algo que no quiere, algo que no le gusta, algo que... Todo eso para el terapeuta es información pura, ¿sí? Vamos a dar, ¿sí?, algunos ejemplos. Digo, vamos viendo, yo la verdad es que de repente me encanta tanto hablar de estos temas que se me pasa el tiempo hablando. Les pido a quienes están conectados, que están viendo esta transmisión, les digo, compartan, pero también participen. Cuéntenos sus historias de en qué momento han descubierto que un cambio en su lenguaje ha generado un cambio en su vida, ¿sí? Desde esa vez que dije, ay, qué torpe soy, a decir, oye, espérame, no es cierto, no soy torpe, soy una persona inteligente, soy una persona que realmente tiene mucho potencial. Ay, qué bueno, digo, ese tipo de cosas. Digo, yo me acuerdo ahí, Álvaro Iván, que tú nos platicabas, oye, es que cuando me di cuenta de lo que podía hacer me sentí maravilloso. Esa vez que me lo platicabas tú, se sentía esa emoción y por lo tanto me daba cuenta de que tú estabas viviendo esa situación. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos de palabras muy comunes que utilizan los pacientes, ¿sí? Y vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a decirle doña Cuquita, no vamos a mencionar nombres reales, ¿sí? Pero doña Cuquita
me toca visitarla, ¿sí? Porque ella tenía sangrados muy intensos, como si estuviera menstruando, pero obviamente ella ya había pasado por el climaterio, por la menopausia y lo que le sigue, ¿verdad? Y ella seguía presentando esos sangrados. Por lo tanto, eh, me invitan a que la vaya a visitar a su casa, la llego y la visito a la casa y le digo, a ver, cuénteme qué está haciendo para curarse. Y saca una bolsa de esas de tienda departamental, para no decir Soriana, ¿verdad? Y me dice, pues estoy tomando todo este mugrero. Le digo, ok. Me dice, ¿cómo que ok? Le digo, lo que pasa es que yo nunca he conocido a nadie que se cure de una enfermedad tomando mugrero. Ay, o sea, es que yo me refiero a que todo eso que me dieron y todas esas mugre, volvemos a lo mismo. Nadie en esta vida se ha curado tomando mugrero. Estos son medicamentos. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Y vamos a ver cómo le funciona. Dice, el ejercicio radica en que usted le va a decir a su medicamento, va a tomar a ver, esta pastillita, ¿para qué se la dieron? Pues esa pastillita me la dieron para detener el sangrado. Bueno, pues así le vas a decir, a ver, pastillita, a ti te dieron para que detengas el sangrado y te voy a tomar el tiempo necesario para que hagas tu función. Te la tomas, le tomas tantita agua y vas a la que sigue. Me dice, todo eso le tengo que decir, todo eso le tienes que decir a cada una de las pastillitas. Esto, a final de cuentas, dentro de los ejercicios que vuelvo a decir para mis alumnos de La Paz que van a llevar biomagnetismo emocional, pues este programa de hoy es un pequeño avance de lo que van a ver, ¿sí? Cuando nosotros le decimos, bueno, vas a repetir esto y esto con cada medicamento, ¿sí? Pues a cada medicamento le tenía que echar su verbo y decirle para qué servía y que lo iba a tomar hasta que cumpliera su función. Bueno, para no hacer larga la historia, en su siguiente visita al médico, ¿sí? Obviamente, como terapeutas, no recomendamos la supresión de un medicamento a menos de que venga indicada por el médico, ¿sí? Entonces el médico le dice, oiga, pues estos medicamentos ya no los va a utilizar, y retiró en 15 días la mitad de los medicamentos que ella consumía. Entonces, imagínense qué impresionante es que solamente con un cambio en la forma en la que ella hablaba, se generara un cambio en su mentalidad y un cambio en su fisiología y un cambio en el funcionamiento de tal o cual medicamento. Esto dentro de lo que es la terapéutica le llamamos reprogramación psicobioenergética. La reprogramación psicobioenergética es una herramienta que nosotros tenemos para cambiar la forma en la que se percibe o se da la instrucción del consciente al inconsciente para que esto tenga una mayor efectividad. Por lo tanto, el análisis de contenido del lenguaje a nosotros nos servía para identificar. Saludos, Zelda, gracias por estarte conectando en este programa. El análisis de contenido del lenguaje nos permitía a nosotros identificar qué era lo que la persona no estaba haciendo de manera eficiente, lo corrigiera y lo mejorara. Por lo tanto, esa persona que tenía realmente que tomar demasiados medicamentos fue reduciendo la cantidad de medicamentos hasta ya no necesitarlos. Esto, a final de cuentas, no quiere decir que solamente sea la acción de la reprogramación, pero la acción de la reprogramación nos permitió ver un avance en un tiempo más corto, que sería a lo mejor imposible si ella siguiera diciendo que estaba tomando mugrero. Así que por instinto el cuerpo desecha el mugrero, ¿ok?
Entonces es muy importante que entendamos que dentro de lo que decimos, dentro de lo que nos dicen, dentro de lo que hay ahora sí que en el contexto del ambiente, va a haber muchas palabras que tengan un significado especial y que a veces no es qué nos dicen, sino cómo nos los dicen, en qué tono, en qué forma, en qué momento. Fíjate qué interesante es esto que mencionamos ahorita, porque a veces me pueden decir algo y yo no estoy receptivo, ¿sí? O simple y sencillamente eh, uno está esperando alguna expresión, alguna forma, y no lo recibes, y a final de cuentas eso genera una angustia, una molestia, una inquietud, alguna sensación incómoda. Y si yo no ando en cierta manera al 100 como diríamos, ¿sí? Es muy fácil que yo pueda malinterpretar unas palabras, un texto, una cosa, una mirada, todo es importante entender que forma parte de un contexto, y el análisis de contexto es muy interesante. Es un tema que nos daría para muchos programas. En este caso, pues ya estamos casi acabándonos la hora de transmisión, y para mí era muy importante usar estos últimos minutos para agradecer, ¿sí? Como siempre es importante agradecer en este caso. Digo, primero agradecí a mi querido maestro Juan Pablo García Olvera, que ha compartido muchos de sus conocimientos. Me falta mucho de aprender de usted, maestro. Digo, este compartir es de manera muy humilde en lo que he podido yo aplicar dentro de los conocimientos que usted y su institución me han aportado, ¿sí? Los invito a que realmente lean, investiguen, busquen documentación de lo que significan las palabras, para que ustedes, a veces usamos palabras coloquiales y lo que quieras, pero por ejemplo, un ejemplo muy rápido que les doy es el de la palabra mortificar, que mortificar su definición es llevar a la muerte. Sí, ay, es que me mortifica aquello, ay, es que me mortifica el otro, o la palabra preocupar, ay, es que me preocupa aquello. Bueno, preocupar es una palabra compuesta, significa antes de hacer algo, ¿sí? Y dice la regla, antes de hacer algo no estás haciendo nada. Y aunque sabemos que incluso no hacer nada es hacer algo, ¿sí? Pues obviamente suena como a trabalenguas, pero sabemos que la preocupación es inútil y la ocupación es muy útil. Entonces, agradezco también a mis queridos amigos del Club Patrón 4x4, que tuvieron ahora sí que por una invitación de mi colega Dani Guerra, me recibieron en su grupo y me llevaron a hacer un recorrido ahora sí que por territorios de montaña y de todo eso en los racers que ellos manejan, que fue una experiencia muy gratificante para mí, ya que pues fue convivir con la naturaleza, un poquito de adrenalina, y aparte convivir con seres humanos muy valiosos que te ayudan a integrarte, que en ningún momento dejaron que yo me sintiera fuera del grupo. Por eso agradezco infinidad al Club Patrón 4x4, ¿sí? Por esa invitación al recorrido de la vez pasada. Y por último, hacer un tremendo agradecimiento a una persona que en especial en esta semana literalmente nos hizo el día, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos en un recorrido, íbamos a la ciudad de Matamoros, y pues ahora sí que el Waze nos mandó una dirección y los letreros decían otra cosa, entonces le hicimos caso a los letreros
y llegamos a una caseta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y nos atendió la señorita Gladys González González, a la cual le mando un cordial y grandioso saludo de parte de mí como persona y de toda mi familia que íbamos en ese viaje, porque cuando llegamos y le preguntamos, oiga, ¿nos permite hacerle una pregunta? Porque pues es la primera vez que venimos para acá, no sabemos si vamos bien, si nos perdimos, si hay que regresarnos. No, hombre, no se preocupe, fíjese, usted tomó ahora sí que el mejor camino, digo, nos dijo tan amablemente y ahora sí que tan lleno, saludó a mi esposa, ahora sí que a todos los que íbamos en el viaje, ¿sí? Y nos hizo sentir seguros. Eso es muy importante, porque las personas que nos sentimos perdidos en algún momento, y esto lo digo también en el contexto de los pacientes, todos los que nos hemos sentido perdidos en algún momento, agradecemos tremendamente una voz amable y de ayuda que nos oriente a cómo llegar. Ustedes, mis queridos pacientes, hablen, digan las cosas como las sienten. Hay una clave que dice: lo que me pasa lo tengo que externar para poderlo sanar, ¿sí? Y a mis queridos alumnos, terapeutas ya de diferentes disciplinas, aprendan a escuchar. En lo que ustedes escuchen de su paciente, van a encontrar la llave para poderlo ayudar, ¿sí? Y sobre todo, a todos ustedes que han estado presentes en este programa y en lo largo de ya los 10 programas que tenemos en consulta con Javier Escamilla, les agradezco la atención, ¿sí? Todos los que nos hemos sentido perdidos necesitamos que alguien nos ayude, nos oriente, nos encamine. Ustedes, queridos alumnos y ya terapeutas, ¿sí?, están en cierta manera para ayudar a otros, encaminarlos, orientarlos, apoyarlos en el camino de la recuperación y mantenimiento de su salud. Agradezco a todos ustedes por esta transmisión, igual como en todos los programas. Los invito a que visiten la página de Javier Escamilla Rehabilitación Integral, busquen en el canal de YouTube los programas anteriores, y sobre todo también que visiten la página de Pulseras Especiales. Es una página que tiene mi hija, que ella se dedica a hacer este tipo de pulseras con diferentes elementos naturales, cuarzos, piedras volcánicas, cosas que tienen diferentes finalidades terapéuticas. Estamos entonces en la orden. Este programa es de ustedes. Les pedimos que si de repente ustedes quieren que hablemos de algún tema en específico, o quieren compartir algún caso específico que quieran saber cómo abordar, pues vamos a estar ahí al pendiente. Gracias, Álvaro. Vamos a seguir preparándonos en el próximo tema para que el programa sea de su agrado y que sigamos vigentes durante mucho más tiempo. Ayúdenos a compartir, no se les olvide darle like, compartir, y propónganos diferentes temas. Con todo gusto tomaremos nota y prepararemos los temas que a ustedes les importan. Gracias y nos vemos la próxima semana.